En A Su Salud, entérese por qué se produce la insuficiencia venosa, cuáles son los principales factores que favorecen su aparición. La enfermedad venosa afecta entre el 10 y el 40% de la población adulta, sobre todo en las extremidades inferiores. Según los últimos estudios, la insuficiencia venosa crónica afecta al 50% de la población que tiene más de 50 años de edad. En el estudio de los especialistas, el doctor Luis Fernando Castillejos, angiólogo, cirujano vascular y torácico, nos platica las alternativas de tratamiento de la insuficiencia venosa. Además, un procedimiento ambulatorio conocido como blefaroplastía o cirugía de párpados es la cirugía que busca la mejora cosmética del párpado superior e inferior, ya que se elimina el exceso de piel de los párpados, despeja la mirada, dando un aspecto rejuvenecido y más descansado. Además, cuando el exceso de piel es significativo, puede ocasionar cansancio visual y sensación de pesadez. Hoy, el doctor Enrique Andrade, otorrino, con subespecialidad en cirugía plástica facial, nos platica cómo se realiza la blefaroplastía. Bienvenidos a Su Salud, el programa de los especialistas. Bueno, si es martes después de las 17 horas, 5 de la tarde, pues estamos en vivo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a través del 151 por Mega Canal, aquí en el sistema de la televisión privada Mega Cable. Así es que le invito en el 151 para que continúe, se quede a disfrutar de este espacio médico. Para quienes nos ven por Face Live en transmisión simultánea, muchísimas gracias por acompañarnos. Aquí vemos este número telefónico, es un WhatsApp para que usted pueda interactuar con los especialistas que nos acompañarán el día de hoy. Y bueno, despejar todas estas dudas que surgen con respecto a lo que es la salud. Y bueno, algunos otros temas, porque hoy en este cierre de la última semana de septiembre estaremos platicando con el notario público Luis Valdés Anguiano en relación a lo que es el mes del testamento, la importancia que tiene pues actualizar toda la documentación y sobre todo estar de forma responsable y legal y no dejar complicaciones o problemas, porque es un verdadero problema, ¿no? Lo que muchas veces se genera cuando uno no hace las cosas legalmente adecuadas. Entonces, hoy el notario estará platicando con nosotros más adelante. Así es que quédese a disfrutar de este espacio aquí en A Su Salud. Bienvenidos, pues, al programa de los especialistas. Participe. Vascular Health, especialistas en el manejo y tratamiento de la circulación sanguínea. Bueno, está con nosotros el doctor Luis Fernando Castillejo, él es angiólogo, cirujano vascular y torácico, para platicar de lo que es la insuficiencia venosa crónica, mejor conocida como las varices, por qué se forman, por qué aparecen, a qué edad, qué contribuye o cuáles son los factores de riesgo, qué significa esto, en fin, cuál es el tratamiento. Hay distintas técnicas de actualidad de las que nos hablará el doctor Luis Fernando Castillejo, así es que bienvenido, doctor. Joel, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted, doctor, director médico de Vascular Health, especialistas en tratar todo lo que es la enfermedad de las arterias y venas. Bien, platiquemos qué es esta condición, la insuficiencia venosa crónica, mejor conocida como varices. Varices. Muchas gracias, Joel, por la invitación. Pues hablamos un poco más de lo que es la enfermedad venosa en las personas femeninas, principalmente en las mujeres que presentan mucho este tipo de enfermedad. Encontramos pues que las varices son aquellas venas que no funcionan adecuadamente, que no permiten que la sangre regrese al torrente sanguíneo de una forma adecuada, que regrese a la circulación central y que pueda otra vez regresar a oxigenarse y mejorar ahora sí que el aspecto y la función de las piernas en cuanto a el retorno venoso. Podemos decir que la insuficiencia venosa pues es aquella condición que nos lleva a que no pueda subir adecuadamente esa sangre, y para eso hay varias técnicas y tratamientos que pueden emplearse para la mejoría de esta condición clínica. Encontramos que las técnicas más modernas, la más actual ahorita aquí en México y en el mundo se puede decir que es la técnica de radiofrecuencia, aquella técnica que podemos realizar el procedimiento quirúrgico, si es que le podemos llamar así. ¿Por qué lo comento de esa forma? Porque es una mínima invasión, es una incisión de
1 a 2 milímetros y por medio de esa incisión tan pequeña podemos realizar el procedimiento de forma segura y eficaz. Va encaminado a todas las personas, principalmente a las personas que buscan un aspecto estético, un aspecto de mejoría inmediata, porque esta técnica va encaminada a personas que no tienen tanto tiempo para la recuperación, personas que tienen una patología ya sea leve o sea moderada o severa y que pueden conseguir los resultados tanto clínicos como estéticos de la forma que ellos deseen. Quiere decir que si una enfermedad, cuando inician de esta manera, ¿cómo lo denomina? Como insuficiencia venosa y se manifiesta con telarañas o arañitas en la piel, ¿no? Es correcto. Hay diferentes grados. Existen 6 grados actualmente para poder clasificar la enfermedad. El primer grado es aquella persona que presenta pues, las varices tipo arañitas muy pequeñas, ya sea en las piernas o en los pies. Normalmente el tipo de enfermedad empieza en los tobillos y es donde uno puede empezar a notar que tiene esta condición clínica. También sigue el grado 2. El grado 2 es aquel en el cual ya aparecen, aparte de las arañitas, venas de color verde grandes, tortuosas, saltadas, que ocasionan en algunas veces, más en la tarde, en la persona que ya estuvo mucho tiempo parada, molestias, ¿no? ¿Qué tipo de molestias? Calambres, ardores, inclusive inflamación de las piernas. El grado 3 se refiere a eso, exactamente, a un aumento en el volumen de la pierna, una inflamación que condiciona a un aumento de la temperatura y a que la piel se vaya dañando conforme vaya pasando el tiempo, los días, las semanas. El grado 4 se refiere a aquella enfermedad en la cual ya puede percibirse signos o síntomas relacionados directamente con la piel. Aparecen las manchas de color café, aparece aquella zona que parece que no lleva una nutrición adecuada a nivel de la piel. ¿Cómo se puede notar estas lesiones blanquecinas con zonas amoratadas, por así decirlo, alrededor de las zonas más afectadas? El grado 5 es cuando en una persona llega a presentar una úlcera cicatrizada, como lo que estamos viendo en el momento en la pantalla. Vemos una región central muy dañada que pierde el espesor total de la piel y luego avanza hacia el siguiente grado, que es el grado 6, que pertenece a una úlcera abierta. Estamos hablando del grado máximo de la enfermedad. De hecho, podemos revisarnos constantemente, diariamente, si ya presentamos varices y podemos llevar una monitorización o un control nosotros mismos y saber en qué tipo de clasificación estamos y si necesitamos o no de un tratamiento de forma urgente o también un tratamiento más conservador, dependiendo también de la clasificación. ¿Cómo es el comportamiento de la enfermedad con una persona diabética, por ejemplo, doctor? ¿Es más complicado? Es más complicado. De hecho, en las personas diabéticas es difícil diagnóstico, inclusive para algunos médicos, porque sí pueden llegar a notarse algunas venas varicosas, sí puede presentar inflamación, pero también en personas que tienen diabetes de larga evolución, vamos llamando más de 5 años, son aquellas personas que presentan disminución en el aporte sanguíneo. Entonces, se puede compensar la insuficiencia venosa con la disminución de la sangre provocada por la misma diabetes. ¿Cómo nos daríamos cuenta? Pues prácticamente estas personas empiezan a tener falta de sensibilidad en los pies, en las piernas, en la planta de los pies se vuelven ardorosas e inclusive para caminar puede ser muy molesto. Los primeros pasos, 3, 5 pasos, son muy molestos al iniciar la caminata. Después nos podemos dar cuenta de que ya empieza a haber alteración en las uñas, en la piel, el pie tiene un aspecto reseco, tiene un aspecto como si no estuviera bien nutrido, como si le faltara turgencia, y esos son los síntomas principalmente que nos indican de que una persona ya tiene este tipo de enfermedad. Y el tratamiento, ¿cuál va a ser el tratamiento? En cada uno va a depender desde luego de los grados, ¿verdad, doctor? ¿Siempre impactará en una trombosis esta enfermedad al no tratarse? Sí, existe un porcentaje de personas que tienden a presentar trombosis.
hay que recordar que la enfermedad venosa o varicosa no nada más se manifiesta con varices. Hay personas que pueden tener enfermedad, muchas personas le llaman varices internas, pero no se refiere más a que las venas profundas son las que están funcionando de una forma inadecuada. Las venas superficiales son las que más comúnmente se dañan, pero las venas profundas, aquellas que van dentro de los músculos, no pueden verse a simple vista y esto ocasiona síntomas diferentes. Puede presentar inflamación o un dolor más intenso o incluso confundirlo con dolores de rodilla o dolores de articulaciones o problemas relacionados con la traumatología. Más sin embargo, es visible que los cambios de inflamación suceden muy frecuentemente, inclusive hasta en un día. Puede ser que en la mañana esté sin la inflamación y para la tarde ya tenga inflamadas sus dos piernas o tuviera más molestias en la tarde que en la mañana. En este tipo de casos lo que tenemos que realizar es un ultrasonido Doppler que directamente lo realizamos en la exploración física cuando llegan los pacientes. Realizamos de rutina una exploración Doppler y eso nos indica si las venas realmente están subiendo adecuadamente bien la sangre o inclusive si la persona es diabética, también realizamos una evaluación para poder ver si el aporte sanguíneo hacia las piernas es el adecuado. Entonces, de esa forma podemos nosotros ofrecer un tratamiento ideal de acuerdo a la condición clínica y a la clasificación en la que se encuentra el paciente. O sea, va desde medicamentoso el tratamiento hasta procedimientos quirúrgicos, o lo que mencionaba, los tratamientos de mínima invasión, como es el ultrasonido. Sí, la radiofrecuencia. La radiofrecuencia. Así es, la radiofrecuencia se hace por medio de un ultrasonido. Se preguntarán algunas personas cómo realizamos este procedimiento por medio de una incisión de 2 milímetros. Pues prácticamente en lugar de ver directamente las venas abriendo o haciendo una incisión en la piel, pues nos guiamos por medio de un ultrasonido y por medio de un catéter que puede observarse, podemos lanzarlo o posicionarlo en donde la vena está afectada y esto va a mejorar al momento de tratarlo directamente con el ultrasonido. Muy bien, doctor. ¿Qué otras preguntas? Bueno, aquí le preguntan que si este tratamiento, cuánto dura, si es doloroso. Bueno, no todo se hace, ¿qué bajo sedación? Depende de la condición. Si es una clasificación 1 o una clasificación 2, inclusive podemos ofrecer la escleroterapia. La escleroterapia es inyectar directamente las varices utilizando un medicamento que hace que estas venas se cierren. Esas venas hay que recordar que ya no suben la sangre, al contrario, la bajan y por eso dan esos síntomas. Como no las necesitamos, podemos inyectarlas cuando son de un calibre pequeño. Cuando está asociado a una enfermedad más importante, tendríamos que hacer un ultrasonido, revisarla y encontrar si realmente la enfermedad es un poco más hacia las varices o hacia las venas más importantes y ofrecer un procedimiento quirúrgico. Todo depende de la exploración física y del ultrasonido, demostrándonos pues de que la vena está funcionando de una forma incorrecta. Y el tratamiento más conservador, doctor, supongo será la escleroterapia, ¿no? La escleroterapia y medicamentos. Podemos utilizar desde simples venotónicos hasta de uso común, hasta las indicaciones más modernas. De hecho, podemos hasta utilizar una bota especial que utilizamos mucho los angiólogos, que sirve para mejorar la circulación de las piernas. Pero todo va encaminado al grado. Siempre se deja un tratamiento médico conservador, siempre hay medicamentos que tomar durante las primeras instancias de la patología. Si vemos que con la escleroterapia se resuelve la mayoría de las varices primarias o de la insuficiencia venosa, pues dejamos tratamiento tal vez 1 o 2 meses más. Pero si es una patología quirúrgica, o sea, una enfermedad que requiere de cirugía, definitivamente necesitaríamos operar primero al paciente, realizar el procedimiento y luego dejar tratamiento que dura aproximadamente entre 1 a 3 meses. ¿Qué es lo que se infiltra, doctor, en la escleroterapia? Se infiltra una solución que se llama polidocanol. Bueno, el más común es eso. Existen otras sustancias que son muy parecidas, que van directamente inyectadas dentro de las venas. Se utiliza a veces también una solución diluyente, en este caso puede ser solución salina o solución dextrosa, a fin de encontrar un volumen adecuado para ser inyectado dentro de las varices.
Entonces, el síntoma característico es entumecimiento, hormigueo, por las tardes se exacerba, por supuesto, y se complica Así es. la enfermedad, hay dolor. Así es. De hecho, hay personas que amanecen y dicen, no, en la mañana estoy perfecto, no tengo ningún problema. En las mañanas amanecen mis piernas deshinchadas, sin molestias, no me arden, no pesan, no se sienten cansadas. Pero las personas que ya empiezan a tener enfermedad, empiezan a notar que a mediodía, a media tarde, ya empiezan a sentir ardor, comezón, inclusive tienen resequedad en la piel, utilizan un poco más de cremas pensando de que es resequedad propia de la piel, empieza a aparecer la inflamación, incluso los zapatos pudieran quedar apretados al final del día. Normalmente estas personas al final se retiran los zapatos, avientan los calcetines o las medias y dicen, es que este calcetín me está dejando una marca en la pierna. El problema no es la prenda, sino que la pierna ya tiende a hincharse y eso es parte de un signo o un síntoma de la enfermedad. ¿Qué opina de las medias como medida preventiva para la complicación de la insuficiencia venosa crónica? Pues hay que recordar que la insuficiencia venosa se debe a una dilatación importante de las venas que separa las válvulas y eso permite que regrese la sangre. Definitivamente utilizar medias es algo muy básico, es algo muy importante en la enfermedad de las venas. Necesitamos hacer que ese tejido vuelva a su tamaño original para hacer que las venas vuelvan a juntar sus válvulas y volver a funcionar de forma adecuada. Inclusive los síntomas van relacionados directamente a la inflamación que se provoca por la dilatación de las venas. Las medias y los calcetines de compresión van a evitar la aparición de los síntomas porque están manteniendo de la forma adecuada y del tamaño adecuado a las piernas. Doctor, ¿y esas valvuladas que generan pues el retorno venoso y que se ven colapsadas o que ya no tienen su función, el tratamiento, vamos, hay tratamiento para subsanar o para solucionar o vamos a buscar mejorar la función de las válvulas? Cuando es una enfermedad profunda, estamos hablando de las venas que van por dentro de los músculos, sí se tiene que buscar la forma de mejorar la circulación. ¿Por qué? Porque en esa zona lleva el 80 al 90% de la sangre de retorno. No podemos eliminar esas venas para mejorar la función. Entonces, ¿cuándo se cierran unas venas? ¿Cuándo se utilizan medicamentos para cerrar las varices? Cuando vemos que el sistema venoso profundo está intacto. Por eso es muy importante acudir con un médico angiólogo que tenga el recurso de utilizar un ultrasonido Doppler y poder hacer una evaluación completa tanto de las varices superficiales como de las venas profundas, porque a veces la causa de las varices es que también las venas profundas no funcionan de una forma adecuada. Muy bien, muchísimas gracias, Leticia Cornejo, dice, felicita el programa, muchísimas gracias. Le quiero preguntar al doctor, cuando se hinchan los pies, ¿es síntoma de que existe la enfermedad entonces? Si no está relacionado a una enfermedad cardíaca o nefrológica, por ejemplo, que falta el funcionamiento de los riñones o falta el funcionamiento del corazón, que no está asociado a otro tipo de patologías, normalmente sí se debe a una insuficiencia venosa. Más si se puede dar cuenta que en la mañana amanece bien y en la tarde ya lo tiene hinchado, definitivamente puede ser venoso. ¿Alguna edad, doctor, en la que se manifieste más esta enfermedad o detone? Definitivamente las personas que tienen más de 60 años tienen un 70% de probabilidades de presentarlo. A los 20 años las mujeres presentan un 20% de probabilidad y a los 40 años un 42%. Estamos hablando que un buen porcentaje de la población y más a las mujeres sí se ven afectadas. Muy bien, doctor, pues invitar al público primero para hacer prevención. ¿Cuál sería el primer síntoma y en qué consistiría la prevención? No dejar aparecer desde luego la enfermedad, que es principalmente visual, ¿no? Sí, si cree primero que tiene la enfermedad pero no tiene varices visibles, hay que pensar también en una enfermedad profunda. Pudiera ser que tiene insuficiencia venosa profunda y con tratamiento médico y una buena evaluación podemos mejorar sus condiciones. Pero definitivamente los grados de la clasificación del 1 al 6, desde la aparición de arañitas, venas varicosas, inflamación, cambios en la coloración de la piel, la úlcera cerrada o una úlcera abierta, es lo que nos va a decir en qué grado estamos y qué urgencia necesitamos de acudir con el médico. Doctor, nada más para aclarar un punto. ¿Quiere decir que puede estar la enfermedad, la insuficiencia venosa crónica y no ser manifiesta esta a través de las arañitas, o sea, tener el problema interno?
Es correcto, se llama insuficiencia venosa profunda y esto se trata de una forma diferente. En grados leves o moderados se da tratamiento médico con presoterapia y se le indica a los pacientes algunas medidas generales y específicas para mejorar la circulación. Pero cuando es un grado severo y vemos que la afectación de las venas es muy importante, se ofrece algunas alternativas quirúrgicas, como una transposición de válvula o poner una vena que funcione de un brazo, por ejemplo, y ponérselo en la pierna, a forma de que esta válvula no permita el regreso de esa sangre y se alivien los síntomas. Muy bien, doctor. Pues vamos a invitar a todas las damas. Se dan en damas y caballeros, por supuesto. Definitivamente. ¿No? Es más común en las damas, pero en ambos existe la enfermedad. Bueno, entonces invitamos a ambos a tratarse este serio problema, ¿no? Porque puede tener una trombosis de no ser tratada. Trombosis, ulceración, y se ha visto que la calidad de vida es disminuida. Los pacientes o las personas tienden a trabajar menos por molestias en las piernas y cuando llegan a un grado 5, un grado 6 de la enfermedad, definitivamente tienen varios días que no acuden al trabajo por molestias. O sea, incapacita entonces al paciente. Incapacita al paciente, es correcto. ¿Cómo le llaman? ¿Claudicación? Claudicación venosa, así es. Es cuando un paciente no puede caminar de una forma adecuada porque no le molesta mucho, tiene mucho dolor, trae infectada la herida. De hecho, puede decir, en ocasiones cuando se infectan las heridas, puede tener hasta un olor no agradable a las demás personas y tener esa timidez, ¿no?, por presentar esa condición clínica. Muy bien, doctor. Pues reiteramos entonces la invitación para el público en general para tratar la salud de sus venas. Aparece esta condición, dice el doctor, frecuentemente a partir de los 60, sin embargo, se puede anticipar en algunas mujeres, según estilo de vida también tiene que ver, supongo, ¿no? Sí, claro, el sedentarismo, estar mucho tiempo de pie, las personas que trabajan en una oficina, que están mucho tiempo sentados también, o detrás de un mostrador, son las personas que más frecuentemente se afectan. También influye mucho el grado el peso que tenga la persona y el grado de actividad física que presenta. Muy bien, la actividad física es importante también, y luego colocar los pies, levantar los pies, ese consejo, esa orientación que usted nos daba, también es saludable. Definitivamente, hasta podría ser algo diagnóstico. Si nosotros levantamos los pies y obtenemos una mejoría, podríamos pensar que definitivamente el problema es de origen de las venas. Muy bien, doctor. Pues ahí vemos el número telefónico desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Está el centro especializado donde atienden pues la enfermedad de las venas, que es Vascular Health. La LADA aquí en Guadalajara es 33 15 62 65 30. Pónganse en contacto con el doctor Luis Fernando Castillejo Molina, angiólogo, cirujano vascular y torácico. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Muy amable. Vascular Health, especialistas en el manejo y tratamiento de la circulación sanguínea. Bueno, ¿de qué se tratan las instantáneas médicas del día de hoy? Viene en relación a la enfermedad de la sangre. Vamos a ver qué nos dicen aquí en Instantáneas Médicas, información médica de actualidad al instante. Instantáneas Médicas, información médica de actualidad al instante. Padece 1 millón de mexicanos la enfermedad de von Willebrand y no lo sabe. La enfermedad de von Willebrand es el trastorno de coagulación más común. Es causado por una deficiencia del factor de von Willebrand. Este factor ayuda a las plaquetas de la sangre a amontonarse, aglutinarse y adherirse a la pared de los vasos sanguíneos, lo cual es necesario para la coagulación normal de la sangre. La enfermedad de von Willebrand afecta a cerca del 1% de la población mundial. Debido a que a menudo los síntomas son leves, una considerable mayoría de pacientes permanece sin diagnosticar. México no es la excepción. Junto con la hemofilia, la enfermedad de von Willebrand es una enfermedad poco conocida que puede ocasionar algún grado de daño articular a causa del nulo o ineficiente tratamiento que han recibido por años. De acuerdo con la Federación de Hemofilia de la República Mexicana, los estudios internacionales sugieren que existe al menos 1.275.000 casos en toda la República Mexicana. El presidente de la Federación de Hemofilia de la República Mexicana, el señor Alfonso Quintero, afirma: nos encontramos con un severo problema de subdiagnóstico en México porque existe una alta prevalencia de la enfermedad. La hemofilia es bastante infrecuente. Aproximadamente 1 de cada 10.000 personas nace con ella. Por su parte, la enfermedad de von Willebrand es muy frecuente.
Aproximadamente una de cada 100.000 personas la padece. Lamentablemente, el diagnóstico de la enfermedad de von Willebrand es complejo y debería realizarlo médicos especializados en el tratamiento del trastorno de la coagulación y químicos con conocimientos de las diferentes alteraciones que produce la enfermedad. Sin embargo, el médico de atención primaria puede y debería intervenir para conocer los signos y síntomas de la enfermedad de von Willebrand y referir a los pacientes con el fin de que reciban el tratamiento adecuado. Algunos síntomas que podrían indicar la existencia de esta enfermedad son sangrado menstrual anormal, sangrado de las encías, hematomas, hemorragias nasales, erupción cutánea, sangre en la orina o en las heces, tendencia a la formación de hematomas o hematomas abultados, entre otros. A su salud, el programa de los especialistas le invita a consultar a su médico si presenta sangrado sin razón y le informa que el ácido acetil salicílico, aspirina y otros antiinflamatorios no esteroideos, AINES, pueden empeorar esta afección. No tome estos medicamentos sin consultar primero con su proveedor de atención médica. Para más información, visite nuestro sitio web www.asusalud.tv o nuestra fanpage A Su Salud Oficial. A Su Salud, un paso adelante para que usted esté bien informado. Doctor Enrique Andrade ya está con nosotros aquí en el estudio. Vamos a platicar de lo que es blefaroplastía, lo que es este caso clínico. Muy interesante. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido al programa. Joel, buenas tardes al público. Interesante el caso de hoy, Joel. Un caso clínico. Pues vamos a invitar al público, ¿qué le parece si lo vemos? Si luego ya usted nos dice pues cómo fue el procedimiento, el tiempo de recuperación, etcétera. Pero vamos con esta cápsula de blefaroplastía, un caso clínico que nos llevó, y digo nos llevó porque estuvimos en la parte de la producción y la realización desde luego de este video, pero alrededor de 4 o 5 meses. Vamos con el caso de blefaroplastía. Clínica de Cirugía Estético-Facial. Doctor Enrique Andrade Andrade, médico cirujano con especialidad en otorrinolaringología, con subespecialidad en cirugía plástica facial, en Bogotá, Colombia. Expertos en cirugía de nariz. Hospital Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco. Hoy vamos a hablar de blefaroplastía o lo que es rejuvenecimiento de párpados. Una cirugía muy predicada en estos días. Los pacientes, generalmente, ¿por qué buscan este tipo de cirugía? Porque a cierta edad empiezan a ver cómo un ojo muestra datos de cansancio, de enfermedad, de no haber dormido bien, obviamente de envejecimiento también. Los ojos se ha visto que son el punto de primer contacto cuando volteamos a ver a alguien. Y estos ojos, repito, pueden demostrar juventud, alegría, felicidad. ¿En qué consiste esta cirugía, este procedimiento? Este procedimiento consiste en lo siguiente. Tenemos aquí una modelo y vamos a aprovechar para explicar más didácticamente en qué consiste esta cirugía. Viendo de frente, si vemos de frente ahí, vemos una piel que sobra, una piel excedente, que cubre parte de lo que la mujer tiende a maquillar, que es el área del párpado. ¿En qué consiste esta cirugía? Consiste en quitar esta elipse, este gajito de piel, que por debajo también hay un músculo, quitar unos 2-3 milímetros del músculo y explorar y retirar algo de grasa que también se acumula aquí. De esta manera va a poder ella después maquillar su párpado. El párpado inferior también muestra aquí muy evidentemente que hay ciertos abultamientos de grasa, ¿sí? La cirugía aquí consiste en abrir pegadito a la pestaña una cicatriz que pasado ese tiempo de recuperación queda totalmente imperceptible. De esta manera ella va a recuperar juventud, va a tratar de verse mejor sin cambiar la expresión de sus ojos. Creo que es el punto más temido de las personas, que les cambie la mirada. En este caso no. Tratamos de hacer una cirugía lo más natural posible. Esta cirugía se realiza bajo anestesia local y sedación dentro de un hospital certificado, una anestesióloga certificada, contando con la última tecnología para tratar de hacer este procedimiento seguro, de rápida recuperación, libre de moretes. Es una cirugía que es una pasadita algunas horas aquí en el hospital y el paciente sale perfectamente a recuperarse a su casa.
Estamos a 2 meses del posoperatorio de la señora Ortega, de su cirugía de párpados, y quisiéramos, señor Ortega, que nos platique cómo se ha sentido después de esa cirugía. Pues yo me he sentido muy bien, fue rápida la operación, no tuve ninguna complicación, un ligero moretito nada más que duró 10 días. Todas mis amigas me felicitan, todas quieren venir con el doctor. Realmente es algo muy motivante para nuestros pacientes, porque aquí el paciente da continuidad. Quiere mejorar después esas líneas de expresión, las arruguitas, rellenos en los surcos, y así el paciente se motiva, y lo importante es tener una paciente contenta, una paciente feliz. Bueno, es a 2 meses exactamente de cuando pues, se realizó este procedimiento. Qué interesante, qué caso de bléfaro, es un caso clínico pues en donde vemos claramente los beneficios. Así es, Joel, es un caso de blefaroplastía, el cual pues son varios los que hacemos durante el mes, y hacer mención de que la recuperación, como todo procedimiento de cirugía, no es inmediato. Cuando abrimos piel, la piel necesita un periodo de tiempo para que esa cicatriz madure, para que esa cicatriz, si la hicimos bien, el tiempo de recuperación es de 6 meses hasta año a año y medio, es una cicatriz ya madura. De tal manera que pasado este tiempo, la cicatriz queda imperceptible. En cualquier parte de la cirugía de la cara que hagamos, si las cosas se hacen bien, pasado ese tiempo, la cicatriz queda imperceptible, Joel. ¿Quiénes son los candidatos, doctor? Seguro esta pregunta es muy frecuente, ¿no? Sí, ¿quiénes son los candidatos a una cirugía de párpados? Hay 2 o 3 grupos principales de edad. Ese paciente muy joven, que no llega ni siquiera a los 30 o 35 años, que en la parte inferior del párpado presenta unas bolsas, un abultamiento, que dice en las mañanas amanezco abotagado, con el ojo hinchado. Esos pacientes, todavía la piel aún se mantiene bien, y hacemos un abordaje que se llama transconjuntival. Esto quiere decir que por dentro de la conjuntiva del ojo, por dentro del párpado, se puede decir, sacamos esa pequeña grasita que abulta ahí, de una manera muy conservadora para que el ojo no vaya a quedar hueco o hundido, que sería mucho más avejentado. ¿Hasta qué edad es transconjuntiva, doctor? Depende del caso. Si las condiciones de la piel son buenas, el paciente se puede extender hasta los 40, 45 años, porque ya después viene ese segundo grupo, después de los 45, 50 años, casi a todos nos va a sobrar un poquito de piel, y el resultado va a ser más bonito si retiramos 2, 3 milímetros de piel del párpado inferior. Estamos hablando ahorita exclusivamente del párpado inferior. Y hay pacientes que sobrepasan, vamos a decir, el adulto mayor, en los cuales a veces se hace una necesidad, una cirugía desde el punto de vista visual. Porque esos pacientes llega un momento en que la piel interfiere con el campo visual. Esa piel estorba para la mirada. Entonces, el paciente se hace una necesidad casi operarlos. Estamos hablando del paciente que ya sobrepasa los 70, 80 años. Entonces, tenemos 3 grupos de pacientes. El muy joven, el mediano y el paciente adulto mayor, Joel. Bien, doctor. Entonces, candidatos, todo aquel que quiera mejorar, rejuvenecer esa parte del ojo, una mirada más fresca, más rejuvenecida, son candidatos. Y es un procedimiento muy común que a veces los asociamos a otras cirugías en la misma cara. Siempre, como comentaba, anestesia local, sedación, cirugía de corta estancia, el paciente se va, no es una cirugía dolorosa, damos medicamentos, protegemos antibiótico, antiinflamatorio, y todas las recomendaciones solamente van por escrito. No es una cirugía incapacitante, es un poquito incapacitante del aspecto social, porque casi nadie quiere mostrarse ante la sociedad, ante la gente, de que se acaba de hacer una cirugía de rejuvenecimiento, de embellecimiento, Joel. Y la mirada rejuvenece y hay que dejarla natural, como lo mencionaba, doctor. Claro, yo creo que sobre todo el párpado inferior merece mucha pericia, mucha experiencia, porque 1 milímetro o 2 que deje uno el párpado hacia abajo, la verdad es muy evidente y está a la vista de todo el mundo, Joel. Voy a invitar al público para que visite la página del doctor Andrade. Láser Cirugía Doctor es su página, en donde hay casos, testimonios, y por supuesto pueden dejar preguntas, y aquí hay información con respecto a todo lo que son los distintos procedimientos de las técnicas de embellecimiento facial. Así es, nada más decirle al público que los riesgos, como toda la cirugía, el moretito, el sangradito, pero esto no interfiere nada con un riesgo en su visión, porque la cirugía va alrededor del ojo. Va para quitar esos excesos de piel, esos abultamientos de grasa, reconstruir el músculo. El ojo o globo ocular, de hecho, lo protegemos con una especie de lente de contacto.
protegidito el ojo, entonces al ojo no le va a pasar nada. O sea, que no tengan temor, que digan, quedaré ciego. No, esta cirugía es muy noble si la hacemos bien. Pues aquí vemos estos casos, resultados muy interesantes. Vea usted, aquí vemos ahora sí que aplicado en las distintas edades, ¿no, doctor? Así es, Joel. Efectivamente, es una cirugía muy agradecida en su momento. Los pacientes quedan muy contentos generalmente. Pues ahí están los números telefónicos del doctor Enrique Andrade. Él es otorrinolaringólogo con la subespecialidad en cirugía plástica facial en Bogotá, Colombia, doctor. Así es, Joel, ya hace unos ayeres que estuvimos por allá. Buenos recuerdos de por allá. Y la combinación de otorrino, vamos, el conocimiento interior con lo que es la plástica facial, bueno, viene a ser una sinergia muy interesante, ¿no? Así es, porque somos, creo que, expertos en conocer la anatomía de todo lo que es cara y cuello, todo. También con un adiestramiento en microcirugía, por lo que es la cirugía de oído, cirugía endoscópica de nariz. Entonces, creo que esto exige un trabajo fino y estamos entrenados para ello, para hacer microcirugía o procedimientos de mínima invasión. Lo que los convierte, doctor, en líderes en cirugía, de nariz sobre todo, ¿no? Así es, Joel. Estamos ahí echándole ganas. Joel. Muy bien, doctor, pues felicidades, enhorabuena, doctor Enrique Andrade. Aquí están sus números, la página para que la visite, www.lasercirugía.com, y el teléfono pues aparece en este momento, la 33 en Guadalajara, 3640-1516. Muchas gracias, doctor. Gracias, Joel. Gusto saludar. Clínica de Cirugía Estético Facial. Doctor Enrique Andrade Andrade, médico cirujano con especialidad en otorrinolaringología, con subespecialidad en cirugía plástica facial en Bogotá, Colombia. Expertos en cirugía de nariz. Hospital Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco. Vamos a platicar con el licenciado Luis Valdés Anguiano. Él es notario de la 46, responsable de la notaría 46. Y bueno, estamos en el mes de septiembre, la última semana. Está esta campaña de pues hacer nuestro testamento, el mes del testamento, y para esto vamos a platicar con el licenciado pues para que nos ponga al tanto cuál es la importancia del testamento, cuál es esa pues las expectativas en general que se tienen que manejar de esta masa hereditaria, le llaman, ¿verdad? Efectivamente. ¿Cómo está? Muy bien, Bienvenido muchas gracias. al programa, licenciado. Muchísimas gracias y gracias por la invitación. Lo mismo que sirve de orientación para tu público, que es bastante nutrido, ¿eh? Muchísimas gracias, licenciado. Pues adelante, sí. Platiquemos primeramente, bueno, ¿cuál es el propósito de hacer un testamento? La idea del testamento es evitar precisamente la dificultad que una persona muera intestada. Intestada es decir, sin cabeza. Eso quiere decir, testamento viene del término ese, de testus, que es cabeza. Entonces, la voluntad mía se va a transmitir una vez que yo fallezca a mis herederos, y de acuerdo en la forma y términos en que yo quiera y determine dejar los bienes que pueda tener. No nomás estos, también los futuros. Es decir, lo que usted mencionaba hace un momento como expectativa de derecho. Sí, los derechos y las expectativas de derechos, lo que pueda llegar a tener. A ver, licenciado, la vez pasada sí. Recuerdo que nos hablaba la diferencia entre legado, entre testamento sí. Y lo que es donación. La donación. Sí, efectivamente. Entonces, ahí, ¿cuál es la diferencia entre estos? La donación es un acto entre vivos. Esa es la fundamental. Debe de estar los dos vivos. Es como heredar en vida, vamos. Es lo que normalmente o coloquialmente se dice. Ya el legado es cuando una porción de lo mío, de mis bienes, serán entregados a alguna persona, a alguien en particular. Una porción lo entrego. En cambio, en el testamento, cuando es a título que llamamos universal, todo lo que llamamos masa hereditaria va a determinado tipo de personas, a mis herederos. ¿Qué quiere decir esto? Que en la masa hereditaria se lleva no nomás los derechos, también las obligaciones, como por ejemplo la de dar alimentos a menores.
Si tengo una obligación de alimentos, no termina esa obligación con mi muerte. Y nos vemos obligados también con los nietos, ¿verdad? En caso de que no vivan los En padres. caso de que no vivan los padres, debemos de proveer lo necesario a los nietos. Y por alimentos entendemos casa, vestido y sustento. Educación también, claro que sí. Sí. Entonces, eso es una obligación que debemos de tener muy en cuenta. Bien. Entonces, eso es legado, herencia y donación. La donación, acto entre vivos. Muy bien, licenciado. Ahora bien, la diferencia, lo que es testamento abierto, cerrado y privado. Explícanos esta otra. Sí, hay ciertas diferencias en todo esto. Una persona puede escribir en mano propia su testamento, pero la condición es que la debe de llevar a inscribir al registro público de la propiedad. Es lo que llamamos un testamento hológrafo. Doctrinariamente también se le puede llamar privado en un momento dado. En el testamento cerrado, precisamente, la persona lleva ante el notario a esa disposición testamentaria y, desde luego, ese testamento permanece precisamente ahí en custodia. El más común es el testamento público abierto. Lo llamamos de esa manera porque consta en un protocolo y consta en una escritura pública. Y esa escritura pública está su duplicado en el archivo de instrumentos públicos y precisamente es la Procuraduría Social que hace las veces de Archivo General de Testamentos, que a nivel nacional ya tiene su difusión. ¿Qué es lo mejor? Es lo ¿Menos mejor. controversial o qué? Sí, porque ahí no podemos decir que se perdió el testamento, como muchas veces algunas personas dicen, no, pues el testamento se perdió, que ya no está en la notaría, que ya no. No. El testamento público jamás se va a perder. Hay aviso, hay un tanto en el archivo de instrumentos públicos, existe constancia del mismo en la Dirección General de Testamentos, en el protocolo del notario, se expide su testimonio, entonces no hay manera de que se pierda el testamento. O que entre en controversias, vamos. Pero no. Entonces esto es lo más efectivo. Es lo más efectivo. Repita el nombre, por favor. Es el testamento público abierto. Público abierto. Es el que consta ante notario público en un instrumento debidamente redactado, precisamente atendiendo la voluntad de la persona. Estrictamente su voluntad. ¿Qué es lo que se está promoviendo precisamente en este mes? Sí, ¿no? naturalmente este mes. Y bueno, vamos a decirlo, si las personas que vayan y se inscriban, se registren o pidan su cita, en octubre vamos a continuar. Perfecto, sí, porque se tiene como estamos. El mes de septiembre, sin embargo, pues hay mucha participación, digo, hay mucho interés, ¿no? Esto ha generado... Eso es, sí. Muy importante. Sí, y no nada más por las personas mayores de edad, vuelvo a decirlo, sino para los jóvenes. Desde ese momento pueden ya dejar su testamento, su declaración de voluntad. En esta vida no sabemos quién va a morir primero, ¿verdad? Como por ejemplo eso que comentábamos al inicio, la expectativa de derecho, que un joven podría decir, bueno, ¿yo qué puedo heredar? Ajá. Pero pongamos el ejemplo de que si alguien se compra un boleto de lotería. Exactamente. Y saca o gana el premio, pero en ese inter... Ya se murió. En el tiempo, hay ocasiones que salen los boletos de la lotería, los gordos, algo así, ¿no? Sí, el premio mayor. El 25 de diciembre, los premios mayores que se venden los boletos por mes antes. En el momento que se tiene el boleto es una expectativa de derechos. Y en ese momento, si ya tengo mis herederos ahí estimados en el testamento y me muero y el boleto sale premiado, es de mis herederos. Es de los herederos. Pero fíjese, alguien que pueda morir de la emoción o impresión de que se llevó el premio, sí. No, pues están los herederos muy contentos. Sin embargo, hay también acciones legales en las que los herederos tienen que cumplir los compromisos de los acreedores, ¿no? Sí, naturalmente.
comentamos de que incluso aun cuando los herederos quieran quedarse muy calladitos para ver si prescriben las acciones, los acreedores tienen el derecho de erradicar la testamentaría o incluso pues llevarlos a juicio. ¿Sí? O sea, no es de que se demande al difunto, ¿no? Sino se reclama que... se reclaman los derechos que tienen sobre la masa hereditaria, sobre el conjunto de bienes que tiene la persona, porque pues se dejan bienes y se dejan obligaciones pendientes de cumplir. Decimos que las obligaciones de dar alimentos, las obligaciones laborales también, eso es muy importante, no se extinguen con la muerte de la persona. Aquellas deudas o aquellos créditos. En créditos hipotecarios normalmente existe un seguro, normalmente Sí. lo tienen por ahí, ¿sí? Generalmente se cubren ese tipo de créditos, vamos, pero hay otros compromisos legales que obviamente se tienen que saldar con la masa hereditaria. Sí, exactamente, sí. Por eso son las operaciones de inventario y avalúo. ¿Qué es lo que se debe? ¿Cuál es el haber? Eso es lo que tienen que hacer los albaceas antes de repartir los bienes. ¿Sí? Dice, tanto son las deudas, tanto son los bienes. En ocasiones podemos decir que las deudas superan a los bienes. Bueno, quedan a disposición de los acreedores para que a prorrata y hasta donde ajuste se pueda pagar. Oiga, pues sí es muy saludable dejar todo esto en orden. Sí. A veces se piensa que no se puede heredar y sí hay muchas cosas que heredar, ¿verdad? ¿Qué heredan, por ejemplo? A ver, platíquenos, Mira, notario. Hemos tenido la suerte de que hasta la chamarra de Pedro Infante ha sido motivo de herencia. Forma parte de esa masa Forma parte de la masa hereditaria, efectivamente. Pues sí, hay cosas que tienen mucho aprecio, ¿verdad? Hay una que utilizó como que era motociclista, algo así. Sí. Pedro Infante salía por ahí en alguna película. Esa chamarra fue objeto de herencia, de legado. Claro, son joyas, ¿verdad? Sí, así es. Muy bien, pues vamos a invitar al público, licenciado, primero pues para que hagamos conciencia. Pensamos que somos eternos y no, hay que resolver en vida lo que podemos lograr y desde luego hay menos complicaciones y menos gastos, ¿no? Sobre todo eso, actualmente como llevamos los juicios testamentarios en las propias notarías, el gasto se abate prácticamente, se ahorran hasta un 60, un 70% de lo que normalmente en un juzgado y el tiempo les puede llevar, inclusive el tiempo. Los juzgados sabemos que están saturados de trabajo y puede durar una testamentaria 1, 2 o 3 años. Y en cambio, en el procedimiento notarial, pues es muy ágil. Que desde luego ya hay también actualización en algunos manejos, ¿no? Los juicios testamentarios, por ejemplo, ya son más rápidos, en fin. Sí, claro que sí. Pero que mucho mejor que dejar todo legal en vida. Hay una pregunta, la señora Susana Monter, muchísimas gracias. Dice, cuando en una escritura hay una cláusula testamentaria, ¿es necesario hacer testamento? No, ya esa es otra de lo que llamamos un testamento simplificado. En ese orden, si hay una cláusula testamentaria, ya no es necesario hacer ningún testamento. Los beneficiarios en esa cláusula, al momento de que la persona pueda faltar, acceden al inmueble, a los derechos contenidos en esa escritura. Simplemente hacer los avisos y pagos de impuestos y el aviso al registro público de la propiedad para que se dé de baja al difunto y ellos ya quedan. No se necesita ni siquiera hacer una escritura nueva. Muy bien, licenciado. Licenciado Luis Valdés Anguiano, de la Notaría Pública 46, el licenciado Luis Valdés Anguiano, 38 años, licenciado en la docencia como maestro investigador en la Universidad de Guadalajara. Así es, 38 generaciones que hemos sacado por ahí. Muchos de ellos andan también ya abriéndose camino. No, pues qué interesante. Cobran ya como ¿qué? Presidentes municipales, como diputados, como magistrados. Qué interesante. Pues felicidades, licenciado, por toda esta trayectoria y pues al público invitar para que
nos actualicemos en todos estos aspectos de las herencias. Y bueno, usted puede visitar al licenciado Luis Valdés. Llámele, aquí están estos dos números telefónicos en la notaría 46, ubicada en la calle de Garibaldi, número 2428, para mayor seña de lo que antes era el Colegio Cervantes. Sigue siendo el Colegio Cervantes a la vuelta. A la vueltita del Colegio Cervantes, por Garibaldi. Garibaldi 2428, licenciado Luis Valdés Anguiano. Licenciado, un placer saludarle. Como siempre, y también para tu público, que insisto, muy informado y muy numeroso. Muy amable. Muchísimas gracias, licenciado. Bien. Esto forma parte de la salud, por supuesto, también todos estos temas. Así es que, pues aceptando la invitación del licenciado, hay que acudir y hay que solucionar esto. Vamos enseguida con los tips saludables. 5 tips saludables para evitar los dolores de espalda, dolor de columna, aquí a través de tips saludables para compartir. Tips saludables para compartir. 5 tips para evitar problemas de columna. ¿Sabías que 8 de cada 10 personas en el mundo sufren de dolor de espalda en algún momento de su vida? A pesar de que este tipo de padecimiento se presenta con mayor frecuencia en personas de 41 a 64 años de edad, nadie está exento de vivir algún problema relacionado con la columna vertebral. A continuación te compartimos 5 tips para prevenir los molestos problemas de espalda. 1. Cuida la forma de sentarte. Gran parte de la población pasa la mayor parte de su tiempo sentada y por lo general toman una postura encorvada, chueca o casi recostada. 2. Evite levantar cosas pesadas, ya que esto sobrecarga los discos vertebrales, lo cual suele terminar en una hernia de disco. 3. Mejora tu alimentación. Consulta a un nutriólogo que pueda adaptarte una dieta balanceada. Si no puedes acudir a un especialista, implementa en tu dieta alimentos ricos en minerales, fibras y vitaminas. 4. Realiza ejercicio de manera moderada y controla tu peso. 5. Evita los excesos. Una de las maneras para permitir que nuestro cuerpo absorba los nutrientes que necesita es dejando de consumir alcohol y dejando de fumar, pues estos debilitan el organismo y los huesos. Hagamos de prácticas sencillas hábitos saludables. Bien, enseguida vamos a escuchar al doctor Humberto Ruiz Orozco, director médico de Clínica Santa Lucía. Nos habla de lo que es el glaucoma y la prevención. Nos vamos a despedir, aprovechamos para despedirnos. Muchísimas gracias a usted por habernos acompañado la tarde del día de hoy martes, que es el programa en vivo, y las retransmisiones, bueno, usted las puede ver aquí mismo por el 151 en distintos horarios. Si no es martes, es una retransmisión, así es que participe todos los martes, 17 horas 5 de la tarde. Soy Joel Flores, joelflores@susalud.tv, nuestro correo o nuestros sitios web como A Su Salud Oficial o A Su Salud TV. Muchísimas gracias. Si le gustó el contenido de este programa, gracias por compartirnos. Clínica Santa Lucía. 27 años de seguir innovando, tanto en la parte diagnóstica como quirúrgica. Especialistas en problemas de los ojos y la visión. Clínica Santa Lucía, la primera del occidente del país, otorgando atención integral a los problemas de la visión. Soy el doctor Humberto Ruiz Orozco, director de Clínica Santa Lucía, en la cual se dedica exclusivamente al tratamiento de enfermedades oculares. Dentro de las enfermedades oculares hay varias que son problemas de salud mundial, y en este caso vamos a hablar del problema del glaucoma. El glaucoma es un padecimiento que consiste en que aumenta la presión de los ojos y eso daña los nervios ópticos, y con el tiempo los pacientes pierden visión al grado de poder quedar invidentes. Dentro de las diferentes formas del glaucoma existe una que es muy frecuente en México, que es el glaucoma de ángulo abierto, el cual es asintomático. El paciente no se da cuenta que tiene esta enfermedad, y cuando percibe que ha perdido el campo visual, porque es lo que se va lastimando, pues entonces es tarde, porque ya no es recuperable. Ninguna de las lesiones de esta enfermedad son recuperables. En Clínica Santa Lucía contamos con la tecnología de punta para poder diagnosticar y hacer un pronóstico del camino que va a seguir esta enfermedad, y de hacer detección temprana de este padecimiento, porque si lo detectamos oportunamente y lo controlamos, controlando la presión intraocular con medicamentos y en su caso con cirugía, el paciente puede preservar su visión el resto de su vida. Pero hay pacientes que no estamos seguros de que que tiene tal enfermedad, y contamos con estudios de láser para evaluar el nervio óptico, la retina y el ángulo, y poder determinar el grado de enfermedad que tiene el paciente y el tratamiento que se le deberá de dar
para que podamos preservar la visión del paciente indefinidamente. El glaucoma de ángulo abierto es un padecimiento que se inicia sobre los 45 años en adelante. Tiene un factor hereditario muy importante, específicamente si la mamá del paciente tiene glaucoma, las posibilidades de tener glaucoma de la prole es muy alta, y es prevenible en el sentido de que podemos prevenir el daño, que el paciente evolucione satisfactoriamente con los tratamientos y que no pierda visión por el efecto de la enfermedad. En el manejo y prevención de esta enfermedad siempre tomamos la presión en las consultas de rutina en todos los pacientes mayores de 25 años. Los pacientes miopes y, como mencionaba con anterioridad, los pacientes con antecedentes hereditarios de glaucoma, los familiares deben de sujetarse a estudios, tener estudios oftalmológicos, acudir a la consulta con un oftalmólogo por lo menos una vez al año para estar monitorizando las presiones intraoculares, y de tal forma, si en algún momento se desprende la presión hacia niveles altos, pues atajarlos con medicamento y poder controlar el daño visual. Una vez que estamos checando a los pacientes y en algún momento detectamos que tienen una presión sospechosa y hacemos los estudios y encontramos que no tiene ningún daño, es indicado cada año estar haciendo estudios de gabinete de sus nervios ópticos y de sus campos visuales. En el caso de que no se encuentre, pues nomás con que se monitoree cada 2-3 años es suficiente para que el paciente esté controlado. Esta enfermedad no es aguda, el glaucoma de ángulo abierto no va a terminar con la vista de un paciente de un día por otro, si lleva años, de tal forma que sí tenemos posibilidades de, si lo checamos cada año, cada 2 años, estar al pendiente. Una vez que se hizo el diagnóstico de glaucoma y lo tenemos bajo tratamiento, estos pacientes tienen que acudir a consulta para checar las presiones intraoculares por lo menos cada 3 meses. Esto porque los medicamentos empiezan a perder su efecto y entonces tendríamos que cambiar de medicamento para poder mantener las presiones en niveles seguros y que el paciente mantenga su visión durante todo el tiempo. Clínica Santa Lucía. 27 años de seguir innovando, tanto en la parte diagnóstica como quirúrgica. Especialistas en problemas de los ojos y la visión. Clínica Santa Lucía, la primera del occidente del país, otorgando atención integral a los problemas de la visión.